Mi nombre es Janet Fontecha, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Mi trabajo se centra en el realismo mágico y la ciencia como dos corrientes que transforman el entorno. Está dirigido a estudiantes de grado octavo. Dentro de esta actividad incluí una frase que es el preámbulo a lo que vamos a hablar, que es el realismo mágico. Las palabras son magia en una mente creativa. La literatura es la puerta de la libertad donde los sueños se hacen posibles. Los sentimientos afloran personificando los instintos de la humanidad. Y es precisamente como esa realidad la vamos a percibir a partir de nuestros sentidos y a partir de nuestra mente creativa. Bueno, para adentrarnos ya en lo que es el realismo mágico, podemos hablar del realismo mágico, que es un movimiento literario que surge en América a mediados del siglo XX, donde se representa lo real y lo extraño como algo cotidiano. Los relatos se hacen de forma anecdótica, introduciendo elementos inesperados para causar extrañeza en el lector, sin que el narrador y los personajes muestren esa extrañeza dentro de sus diálogos, dentro de su narración, porque todo lo que está sucediendo dentro de la obra es normal para ellos. El realismo mágico nace en oposición a la novela realista que estaba surgiendo en ese año a finales del siglo XIX, siglo XX, donde los escritores se basaban en la forma y en el estilo propio de la novela realista de ese tiempo. Los escenarios en los que se presentan las narraciones del realismo mágico son escenarios populares, rurales, donde hay mayor manifestación de este tipo de cultura, de tradiciones, de fe y de creencia de las personas. Las descripciones que hace el narrador son descripciones que muestran toda esa capacidad de percepción sensorial de la realidad que tiene el narrador. Es como a través de mis sentidos puedo percibir esa realidad. Dentro del realismo mágico podemos encontrar que abunda la ruptura de los planos temporales. El tiempo puede ser estático, puede ser invertido, pueden haber saltos de tiempo sin que en los personajes de la historia como tal se muestre esa extrañeza de lo que está sucediendo. El realismo mágico, quien utilizó el término por primera vez, fue el crítico alemán en 1925, Frank Roth, dirigiéndose hacia la pintura post-expresionista. Roth lo definió así: realismo mágico es el procedimiento de la realización de adentro hacia afuera para desentrañar el misterio que se esconde y palpita en el mundo. Pero fue el intelectual venezolano Uslat Pietri, en su ensayo Letras y Hombres de Venezuela, quien acuñó el término. Él nos decía que el realismo mágico era un planteamiento del humano como misterio totalmente verista, es decir, es la realidad de cada quien, es como yo interpreto esa realidad. Unos autores representativos que podemos destacar dentro del realismo mágico estamos hablando primero del cubano Alejo Carpentier, que acuñó en este tiempo también a lo real maravilloso dentro de sus obras. La narración popular, por supuesto, que es la que vamos a centrar este trabajo, que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, escrita en 1967. Horacio Quiroga, un cuentista, dramaturgo uruguayo, que en 1919 nos presenta Cuentos de la Selva. Miguel Ángel Asturias en Guatemala, en 1946 con el señor presidente. Isabel Allende en Chile, en 1982 nos presenta La Casa de los Espíritus. Juan Rulfo en México viene con Pedro Páramo. Y Alejo Carpentier en 1949 nos muestra Reino de... Listo, como precisamente nos vamos a centrar
en su obra Cien años de soledad, pues vamos a mirar qué pensaba, qué definiciones tenía Gabriel García Márquez respecto al realismo mágico. Él nos decía: en América Latina todo es posible, todo es real. Vivimos rodeados de esas cosas extraordinarias y fantásticas. Por eso, el escritor mágico realista no necesita crear mundos imaginarios. Lo que hace es penetrar en la realidad latinoamericana y encontrar lo mágico en lo cotidiano. Las creencias de la gente determinan lo que es real o irreal. Es ahí donde ellos definen con sus palabras el realismo mágico, en lo que él se centró para crear esta maravillosa Cien años de soledad, la obra base en la que vamos a enfocar este análisis. Esta obra fue preparada por Gabriel García Márquez durante casi 20 años. Duró redactándola 18 meses. Esta obra que previamente ya leímos, podemos recordar que recrea a través de la familia Buendía, condenados a 100 años de soledad, toda la situación mítica del mundo enmarcada en el realismo mágico, donde se entrelazaban premoniciones, apariciones sobrenaturales, pestes de insomnio, diluvios bíblicos, sucesos mágicos, narrados en prosa, que pretendían siempre demostrar esa tranquilidad, esa cotidianidad que se puede presentar a través de las tradiciones y costumbres de un pueblo, en este caso un pueblo ficcional que se llamaba Macondo, inventado por Gabriel García Márquez, pero que en alguna de sus entrevistas él mencionaba que era reflejo de su ciudad natal, que era Aracataca. Una de las interpretaciones que podemos encontrar en este libro es el esquema bíblico, donde Génesis es comparado con la fundación de Macondo respecto al paraíso, donde llegaron un hombre y una mujer y pues finaliza con la destrucción total de Macondo, como en el Apocalipsis, y que estaba esta premonición en los pergaminos de Melquiades. Melquiades siempre había mencionado, había hablado sobre esta premonición. Ciencia versus Melquiades y José Arcadio Buendía. Vamos a hacer esa comparación. Cómo la ciencia, como base de la realidad, de la lógica, de la razón, se presenta en 100 años de soledad, siendo algo contradictorio, pero que a su vez precisamente refleja cómo esa realidad, esa lógica se podía interpretar a partir de la realidad que está viviendo el pueblo Macondo, ¿cierto? Ese conocimiento científico trasciende los hechos, descarta los hechos, produce nuevos hechos y los explica. Melquiades llevó a Macondo camino a la civilización, curó sus enfermedades, por ejemplo la peste del olvido, lo leíamos anteriormente. Macondo estaba regido por la buena voluntad de su patriarca José Arcadio Buendía. La aldea copiaba las ideas, las creaciones a su imagen y semejanza, pues porque antes de Melquiades no había llegado nadie a la aldea. La ciencia entra a confundir los límites de la realidad que ellos estaban viviendo, la realidad que habían conocido a partir de las enseñanzas de José Arcadio Buendía y la realidad que les presentaba la civilización con este personaje Melquiades, y los adentraba de manera febril a una realidad distinta, complementaria, regida simultáneamente por las leyes de la razón y las leyes de la fantasía. Bueno, otros inventos que se hicieron dentro de esta obra fue el jarabe, que logra la invisibilidad, la máquina de la memoria, el hielo, los relojes musicales,
la esfera voladora, los helados, la planta eléctrica, la bombilla eléctrica, el cine, el teléfono, el ferrocarril, y podemos ver cómo esos inventos hay unos que son reales y otros que son fantásticos, y sin embargo se mezclan como si fueran totalmente normales dentro de la narración, y cómo el pueblo se aferra, cómo el pueblo se despierta a la tecnología, a todos estos avances que de una u otra forma al final nos llevan a su... Bueno, y a pesar de que vimos ya los inventos que habían en la obra de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, vamos a analizar algunos aspectos que tenían estos instrumentos de la ciencia y cómo se podían mezclar con el realismo mágico. Vamos a hablar primero de los fierros mágicos. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento, todo en cuestión de despertar el alma. Y es así como él se refería al imán. Mezclábamos un instrumento que sí existe, que podemos explicar a través de la ciencia, pero él le daba el uso, como decían en el libro, él le daba el uso de acuerdo a sus necesidades. Recordemos que Melquiades era un gitano y vivía de vender esos avances, esas herramientas científicas que iba construyendo. Cuando hablábamos del último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam, estaba hablando de la lupa, ¿sí? Y decía que a partir de él iban a cortar distancias. Nuevamente podemos ver la relación entre la ciencia y el realismo mágico. Y aquí plenamente lo que es fantasía, cuando hablábamos de la dentadura, que a veces se quitaba y se ponía ahí, cuando él se la quitaba se volvía más joven. Perdón, cuando él se la ponía se volvía más joven. Entonces es como a partir de la narración vemos y evidenciamos todas estas situaciones donde todo es común, todo hace parte de la cotidianidad del pueblo y se mezcla, se correlaciona la ciencia con el realismo mágico. Vamos a ser parte nosotros de la siguiente actividad. Bueno, ¿de qué se trata nuestra actividad? En la obra, las mariposas amarillas, en un momento de la obra se le avisa a Mauricio Babilonia, allá en Macondo, que suelte las mariposas amarillas, que la guerra terminó. Las mariposas simbolizan esperanza, simbolizan amor, simbolizan el vivir cada día con la ansia de la paz que nosotros deseamos en Colombia. Y de una u otra manera representa ese realismo mágico, esa esperanza que tenemos cada uno de los colombianos de vivir en paz. En esa mariposa que ustedes ya elaboraron, vamos a presentar una anécdota, vamos a escribir una anécdota de nuestra vida que pudiera representar ese realismo mágico, esas creencias, esas tradiciones, y de una u otra manera guardan, la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. La vamos a escribir, la vamos a pegar en nuestro salón, y cuando la miremos, pues vamos a recordar esas esperanzas, esos sueños que vienen desde nuestra realidad, pero que viene, como siempre lo hemos dicho durante todo el video, viene de adentro hacia afuera. Esto es todo por hoy, agradezco muchísimo su atención y espero sus comentarios.